Rodríguez, estás pidiendo otra exención de entrenamiento físico. La voz del coronel Thompson atravesó el gélido aire de las 5:30 de la mañana en Fort Bragg como una cuchilla, haciendo que 300 paracaidistas giraran la cabeza al unísono. La oscuridad de la mañana los envolvió como un sudario, interrumpida solo por los intensos focos que proyectaban largas sombras sobre el patio de armas. Quizás el almacén de armas te ha hecho sentir demasiado cómodo. O quizás simplemente no estás lo suficientemente en forma para esta unidad. La sargento Maya Rodríguez permaneció en perfecta posición de firmes, con la mirada fija al frente mientras toda la formación se giraba para observarla. El frío de Carolina del Norte atravesaba su gruesa chaqueta. Pero no era nada comparado con el fuego que desgarraba cada terminación nerviosa bajo la pesada tela. El dolor irradiaba de su columna en oleadas que habrían hecho caer de rodillas a cualquiera. Pero nadie lo sabía. Nadie necesitaba saberlo. Tengo una exención médica, señor, respondió Maya, con su voz baja pero firme, que se oyó a través de la silenciosa formación. Una exención. El coronel Thompson se rió. El sonido fue agudo y burlón en la oscuridad previa al amanecer. No hay lugar en las fuerzas aerotransportadas para soldados débiles que necesiten exenciones. Quizás deberías transferirte a una unidad más adecuada a tus limitaciones. Lo que el coronel Thompson no sabía era que acababa de despertar una verdad que Maya había enterrado durante 3 años. El silencio que siguió se extendió como un alambre tenso por la plaza de armas. Maya sintió el peso de 300 pares de ojos sobre ella, algunos curiosos, otros desdeñosos. Ya podía oír los susurros que empezaban. La princesa del almacén, el eslabón débil, el soldado que no podía con él. Sus dedos temblaron ligeramente mientras los metía más profundamente en los bolsillos, luchando contra el impulso de presionar contra el dolor abrasador que le subía por las costillas como fuego líquido. Antes de continuar con esta poderosa historia de sacrificio oculto, debo preguntar. ¿Alguna vez has juzgado a alguien como débil solo para descubrir que estaba librando batallas que no podías imaginar? Tal vez un compañero de trabajo que parecía perezoso pero luchaba contra una enfermedad crónica o alguien que creías que ponía excusas. Comparte tu historia en los comentarios. Leo todas y cada una de ellas y estas experiencias nos recuerdan porque la compasión es más importante. Más que juicio. Y si las historias de héroes anónimos te conmueven, por favor, da las gracias para apoyar nuestro canal. Tu generosidad nos ayuda a seguir compartiendo estos importantes recordatorios de que las personas más fuertes suelen ser las que sufren en silencio. Maya regresó a su posición en la formación. Sus movimientos eran precisos a pesar de la agonía que la recorría con cada paso. El sargento mayor Williams, de pie 3 filas detrás, notó algo que otros pasaron por alto. La forma en que sostenía una pequeña libreta en la mano izquierda, con los dedos aferrándose a ella como un salvavidas. Bajo la intensa luz artificial, apenas pudo distinguir las letras descoloridas de la portada. De la mayoría de los soldados no reconocerían esas 3 letras, pero Williams llevaba suficiente tiempo en el lugar como para saber que significaban desactivación de artefactos explosivos. El escuadrón antibombas, los locos que caminaban hacia aquello de lo que todos los demás huían. Formación, gritó el coronel Thompson, con su aliento visible en el aire frío. Carrera de 8 kilómetros, ritmo estándar. Avancen. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Maya de nuevo. Excepto tú, Rodríguez. Ya que no puedes participar, observarás y tomarás notas. Tal vez aprendas algo sobre cómo son los verdaderos soldados. ¿Cómo? La formación empezó a moverse, las botas golpeando el pavimento con un estruendo rítmico. Al pasar junto a la posición estacionaria de Maya, ésta oyó los comentarios de soldados más jóvenes que no entendían nada. Princesa del almacén, murmuró una. Probablemente nunca se separó de la alambrada, dijo otra. Se quedó allí, libreta en mano, manteniendo la perfecta postura de descanso de desfile que le habían inculcado años atrás. Pies separados a la anchura de los hombros, manos entrelazadas a la espalda, columna recta,
a pesar de las protestas de sus vértebras dañadas. Williams también lo notó. Nadie mantenía el descanso de desfile con tanta perfección, a menos que se lo hubieran inculcado durante meses de entrenamiento. Entrenamiento de verdad, entrenamiento de combate. Mientras su escuadrón pasaba trotando, vislumbró sus manos cuando movió la libreta. Ásperas, llenas de cicatrices, con callosidades que no se producen por mover papeles en un almacén de suministros. La carrera duró 45 minutos. Maya permaneció de pie todo el tiempo, sin moverse, sin quejarse, incluso cuando los demás soldados exentos habían sido despedidos a tomar café. Tomaba notas en su libreta con trazos rápidos y eficientes, siguiendo tiempos de división y formaciones con la mirada de quien entendía las tácticas de unidades pequeñas. Cuando la soldado Chen tropezó y se quedó atrás, anotó el tiempo y la distancia exactos. Cuando la separación del tercer pelotón se volvió imprecisa alrededor de la marca de las 2 millas, su pluma se movió por la página con movimientos precisos y nítidos. El coronel Thompson la vio aún allí de pie cuando la formación regresó. Empapada en sudor y respirando con dificultad en el cielo ahora iluminado. Esperaba que se hubiera alejado, tal vez encontrado un banco en algún lugar. En cambio, estaba exactamente donde la había dejado. Ese maldito cuaderno lleno de observaciones que no había pedido, pero que de repente quería ver. Formación. Prepárense para calmarse, ordenó, y luego se acercó a Maya. De cerca, pudo ver cosas que antes no había visto. La forma en que distribuía su peso con cuidado, sin relajarse del todo. Las microexpresiones de dolor que se reflejaban en su rostro cuando creía que nadie la miraba. Sigo aquí, Rodríguez, me ordenó observar, señor. Observé. Ella le ofreció el cuaderno, y él se sorprendió al ver un análisis táctico detallado de la carrera. Que soldados tenían dificultades, que suboficiales no mantenían la distancia, donde se había roto la formación y por qué. Era el tipo de evaluación que haría un líder de combate experimentado, no un empleado de almacén. Le devolvió el cuaderno, irritado por la competencia que vio allí. No creo que esto cambie nada. Un soldado que no puede correr con su unidad es una carga. Alzó la voz para que los demás pudieran oír. Damas y caballeros, observen bien al sargento Rodríguez. Esto es lo que no queremos en las fuerzas aerotransportadas. Alguien que pone excusas en lugar de superar el dolor. Las manos temblorosas de Maya buscaron un brazalete de alerta médica oculto bajo su manga. Sus avanzados sensores biométricos monitoreaban continuamente sus signos vitales y su medicación. Tecnología desarrollada originalmente para médicos de combate, pero ahora esencial para el manejo de enfermedades crónicas complejas en veteranos con múltiples intervenciones quirúrgicas. El dispositivo había estado emitiendo un suave pitido toda la mañana, advirtiéndole que su ritmo cardíaco se disparaba por el dolor y que su medicación se estaba interrumpiendo. Lo silenció con la facilidad que le daba la práctica, esperando que nadie hubiera notado el suave pitido. Pero Williams lo había notado, al igual que había notado la forma en que ella inconscientemente había mencionado el patrón de barrido de artefactos explosivos improvisados al describir cómo debería haberse movido la formación por la parte estrecha de la ruta. Esa no era terminología de almacén. Era el lenguaje de alguien que había caminado al frente de patrullas en Afganistán o Irak, buscando la muerte oculta que acechaba en tierra removida o escombros sospechosos. Formación para el entrenamiento de fuerza, ordenó el coronel Thompson. Posición de culturistas de 8 cuentas. Toda la unidad se puso en posición de flexión, lista para el agotador ejercicio que combinaba sentadillas, flexiones y saltos. Rodríguez, ya que eres tan buena observando, puedes contar la cadencia por nosotros. Su propósito era humillarla, haciéndola gritar números mientras todos los demás demostraban su destreza física. Pero la voz de Maya sonaba clara y fuerte, con el ritmo practicado de alguien que ya había gritado la cadencia antes. 1-2-3-1-1-2-3-2. Su conteo era perfecto, alcanzando el ritmo exacto que hacía que el ejercicio fuera sostenible en lugar de agotador.
Incluso el coronel Thompson se encontró moviéndose a su ritmo, aunque le molestaba admitirlo. Después de 10 minutos de ejercicios, con el sol finalmente asomando por el horizonte y tiñendo Fort Bragg de tonos dorados y ámbar, el coronel ordenó la formación. Los soldados permanecieron de pie, de un rosa perfecto, con el aliento en el aire frío, esperando el informe diario. Pero Thompson tenía otros planes. Antes de hablar sobre la evolución del entrenamiento de hoy, anunció, caminando para pararse directamente frente a Maya, quiero abordar algo que me ha estado molestando. Tenemos aquí a una soldado que dice que necesita adaptaciones especiales, que dice que no puede cumplir con los mismos estándares que los demás. Estaba lo suficientemente cerca como para que Maya viera el café del desayuno en su aliento. Podía contar las cintas en su pecho. Medallas de buena conducta en su mayoría. Nada que indicara tiempo real en combate. Señor, el sargento mayor Williams dio un paso al frente, rompiendo el protocolo. Quizás esto no sea lo apropiado. Le pedí su opinión, sargento mayor, espetó Thompson, sin apartar la vista de Maya. Estoy cansado de que los soldados piensen que pueden escudarse en las exenciones médicas. Si la sargento Rodríguez tiene una condición médica legítima que le impide servir en una unidad aerotransportada, entonces necesita demostrarlo aquí y ahora. La formación contuvo la respiración. Esto superaba la dureza militar normal. Era una humillación pública, el tipo de fracaso de liderazgo que los buenos suboficiales solían evitar. Pero Thompson era nuevo, solo llevaba 2 semanas al mando, e intentaba establecer su autoridad con soldados que habían visto más combate que presentaciones de PowerPoint. La mirada de Maya no se desvió de la distancia, manteniendo su porte militar, incluso con el corazón acelerado. Podía sentir el peso del juicio de 300 soldados, podían percibir su mezcla de lástima y desprecio. Un soldado mayor en la última fila, el sargento de primera clase Jackson, se removió incómodo. Había algo familiar en Rodríguez, algo que no lograba identificar. Había visto esa mirada perdida antes en personas que habían estado demasiado cerca de demasiadas explosiones. Bueno, Rodríguez, insistió Thompson, ¿te quedarás ahí parado en silencio o les explicarás a tus compañeros por qué crees que mereces un trato especial? Maya apretó la mandíbula, la única señal visible de su lucha interna. 3 años de silencio. 3 años soportando los rumores, las suposiciones, las bromas sobre el débil empleado de almacén que no podía entrar en una unidad real. 3 años ocultando lo que el artefacto explosivo improvisado le había hecho mientras todos asumían que era solo otro soldado que había encontrado una salida fácil al servicio. No necesito un trato especial, señor, dijo finalmente, con la misma voz firme. Requiero adaptaciones razonables para lesiones relacionadas con el servicio, según lo autorizado por las regulaciones del Departamento de Defensa y documentado por el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. La especificidad de su respuesta, el lenguaje perfecto, la mención de Walter Reed provocó que varios suboficiales superiores intercambiaran miradas. Walter Reed no atendía lesiones rutinarias. Walter Reed era a donde enviaban los casos graves, aquellos que habían sido destruidos y reconstruidos. El rostro de Thompson se endureció. Esperaba tartamudeos, excusas, tal vez lágrimas. En cambio, recibió una respuesta perfecta, como un manual, que lo hizo parecer como si estuviera violando las normas. Los documentos se pueden falsificar. Los médicos se pueden engañar. Si tienes lesiones reales, Rodríguez, entonces muéstranoslas. Muéstrales a tus compañeros soldados que te impide mantener los estándares de la 82ª División Aerotransportada. La mañana había amanecido, el frío dando paso a la promesa de otro caluroso día en Carolina del Norte. En la distancia, un helicóptero Black Hawk retumbó en el cielo. El sonido hizo que varios veteranos de combate levantaran la vista instintivamente. Maya también lo oyó, y por un instante su máscara se desvaneció. Su mano se movió inconscientemente hacia sus costillas, presionando algo a través de la tela de su chaqueta. Williams lo vio todo,
El destello de memoria en sus ojos, el gesto protector, como su respiración cambió al oír el sonido de las palas del rotor. Había visto esa misma reacción en soldados evacuados bajo fuego enemigo, que asociaban los sonidos de los helicópteros con el peor día de sus vidas. Las piezas empezaban a encajar en su mente, formando una imagen que no quería creer, pero que no podía ignorar. «Señor», dijo Maya, con la voz un poco más áspera. «Mi documentación médica está archivada en S1. Si quiere revisarla, no quiero revisar papeles». La voz de Thompson se elevó casi hasta un grito. «Quiero que deje de esconderse tras la burocracia y demuestre integridad. Si no puede realizar fisioterapia, demuéstrenos por qué». El desafío flotaba en el aire como una granada activa. Todos los soldados en formación sabían que se habían pasado de la raya. La información médica era privada, estaba protegida, pero también conocían las reglas no escritas de la cultura militar, donde la debilidad se ocultaba y la fuerza lo era todo. Esperaron a ver qué camino tomaría Rodríguez. Se rendiría, solicitaría ver al comandante en privado, tal vez presentaría una queja, o haría lo que los soldados habían hecho desde tiempos inmemoriales y respondería al desafío de frente. Maya se llevó las manos a la cremallera de su chaqueta y se detuvo. «Señor, ¿me ordena revelar información médica clasificada delante de toda la formación?» Fue una jugada astuta. Al mencionar la clasificación, acorraló a Thompson, pero el coronel estaba demasiado enfadado como para darse cuenta de la trampa. «Le ordeno que deje de poner excusas y demuestre algo de honor». En la última fila, el sargento de primera clase Jackson agarró de repente al soldado que tenía a su lado. «Caramba», susurró, recordando con claridad. «Kandahar, 2019, Fov Chapman». Ella fue quien. Pero sus palabras se perdieron cuando Maya Rodríguez comenzó a desabrocharse lentamente la chaqueta de su uniforme de combate del ejército. El sonido de la cremallera parecía insoportablemente fuerte en el aire matutino. 300 soldados se quedaron paralizados, observando cómo su silencioso sargento de almacén se preparaba para responder al desafío de su comandante. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Ninguno podría haber imaginado la historia escrita en las cicatrices de su cuerpo, ni el precio que había pagado por el derecho a estar entre ellos. Al abrirse la chaqueta, revelando el primer atisbo de lo que yacía debajo, el sargento mayor Williams sintió que se le helaba la sangre. Había visto heridas así antes, pero solo en soldados que no deberían haber sobrevivido. El tipo de daño que delataba explosiones a quemarropa, cuerpos usados como escudos, las terribles matemáticas del combate, donde a veces el sacrificio de una persona significaba que otras sobrevivían. El sol de la mañana iluminó el borde de algo metálico en el cuello de Maya. Placas de identificación. Sí, pero también algo más. Una pequeña placa que la mayoría no reconocería, colgada de una cadena como un talismán. Sin embargo, Williams la reconoció. Había visto exactamente 3 en toda su carrera. Era una placa de desactivación de artefactos explosivos con una estrella que indicaba que alguien había resultado herido en el ejercicio de sus funciones de desactivación de artefactos explosivos. El coronel Thompson retrocedió un paso involuntariamente. El desayuno le pesaba de repente en el estómago. Había presionado para este momento, exigido esta revelación, pero ahora que estaba sucediendo, se dio cuenta de que podría haber abierto una puerta que era mejor dejar cerrada. A su alrededor, la formación comenzó a cambiar y murmurar. La disciplina se quebró mientras los soldados se estiraban para ver lo que se revelaba. Maya se quitó la chaqueta de los hombros con deliberada lentitud, dejándola caer al suelo detrás de ella. Estaba de pie solo con su camiseta interior del ejército. La fina tela marrón no hacía nada para ocultar el mapa de ruta del trauma que cubría su torso. El aire frío de la mañana golpeó sus brazos expuestos, revelando un mosaico de cicatrices de quemaduras que iban desde sus muñecas hasta sus hombros. Injertos de piel creando una teselación de diferentes texturas y colores donde los cirujanos habían intentado reconstruirla. Pero fue cuando se giró ligeramente,
mostrando su espalda al coronel, que el alcance total de sus heridas se hizo evidente. Las cicatrices de metralla creaban una constelación a través de sus costillas y columna vertebral, cada una marcando donde el metal al rojo vivo había atravesado la armadura corporal y la carne. Las quemaduras eran peores en el costado izquierdo, donde parecía que le habían derretido y reconstruido la mitad del torso. No eran las cicatrices quirúrgicas limpias de procedimientos selectivos. Eran las evidencias superpuestas y desordenadas de múltiples cirugías traumáticas, de daños tan graves que su reparación había requerido docenas de operaciones. Un joven soldado en la primera fila emitió un sonido ahogado y apartó la mirada. Varios otros palidecieron al reconocer la señal de la explosión de un artefacto explosivo improvisado, comprendiendo de repente que estaban viendo a alguien que debería estar muerto. El sargento de almacén del que se habían burlado, el soldado débil que no podía hacer flexiones, llevaba la clase de daño de batalla reservado para el peor día de un despliegue, el tipo de día que termina con servicios conmemorativos y banderas plegadas. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido distante de los colores de la mañana que se reproducían en algún lugar del puesto. El coronel Thompson se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, las palabras que había estado preparando agonizando en su garganta. La mujer que tenía ante él no era el soldado débil que había imaginado, sino un lienzo de supervivencia. Cada cicatriz contaba una historia de dolor soportado y muerte esquivada. El sargento mayor Williams dio un paso al frente desde su posición, su voz rompiendo el silencio conmocionado con precisión militar. Receptor de la estrella plateada, base de operaciones avanzada Chapman, Afganistán, 15 de octubre de 2019. 6 vidas salvadas. Cada palabra resonaba como un mazazo, y con cada hecho, la atmósfera cambiaba palpablemente. La sargento mayor Maya Rodríguez, desactivación de artefactos explosivos, cuando su convoy se topó con una compleja emboscada. El coronel notó el sutil ajuste de malla de su corsé lumbar oculto, un sistema de soporte espinal militar con refuerzos de titanio, diseñado para veteranos de combate con lesiones musculoesqueléticas graves, que proporcionaba estabilidad mediante tecnología de compresión patentada que permitía una movilidad limitada a pesar del daño estructural permanente. El dispositivo apenas era visible bajo su camiseta. Pero ahora que sabía qué buscar, Thompson pudo ver la silueta rígida que la mantenía erguida a pesar de las lesiones que deberían haberla dejado postrada en cama. Desde la parte trasera de la formación, el sargento de primera clase Jackson avanzó. Su rostro era una máscara de reconocimiento y algo más profundo. Culpa, quizás, o vergüenza. Provincia de Kandahar, ruta irlandesa. Yo estaba allí. Su voz se quebró levemente. Mi convoy iba 3 vehículos detrás cuando detonó la cadena de artefactos explosivos improvisados. 5 artefactos explosivos improvisados, montados en vehículos, se sincronizaron. Era una trampa para el comandante de brigada, pero el equipo de desactivación de artefactos explosivos de Rodríguez la atacó primero. Maya permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto distante mientras Jackson continuaba. Estaba revisando un vehículo sospechoso cuando explotó el primero. Debería haberla matado al instante, pero la bomba la salvó. Incluso con medio cuerpo en llamas, se arrastró hacia atrás para sacar a su equipo de la zona de aniquilación. Entonces, los dispositivos secundarios empezaron a explotar. Un soldado más joven de la formación emitió un sonido ahogado. Todos sabían de los dispositivos secundarios. Las bombas destinadas a los servicios de emergencia, las que convertían los intentos de rescate en misiones suicidas. Regresar a ese infierno estando ya herido era algo intimidante. Era el tipo de decisión instantánea que separaba a los héroes de los demás. Regresó 5 veces. La voz de Jackson apenas era un susurro ahora, pero en el silencio de la mañana, todos la oyeron. 5 veces en el fuego, sacando los cuerpos uno por uno mientras las balas se cocinaban y los tanques de combustible explotaban. Para cuando llegó la QRF, había sacado a todos.
6 almas que volvieron a casa con sus familias en lugar de en ataúdes envueltos en banderas. El rostro del coronel Thompson había pasado de rojo a blanco. Su uniforme perfectamente planchado de repente se sentía como un disfraz. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué no está esto en su archivo? Williams respondió cuando Maya permaneció en silencio. Operación clasificada, señor. Fuerza de tarea relámpago. Todo sobre ese convoy. Esa misión era necesario saber. El registro oficial muestra un accidente de vehículo. Los registros reales están guardados en una bóveda en algún lugar del Pentágono. Desde otra parte de la formación, un sargento de personal dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por su rostro. Soldado de primera clase Johnson. Ese es mi hermano pequeño, Tommy Johnson. Ella lo sacó tercero, con las piernas aplastadas bajo la manta M. Los médicos dijeron que si hubiera llegado 30 segundos después, se habría desangrado. La voz del hombre se quebró por completo. Ahora tiene 2 hijos. 2 hijos que tienen un padre gracias a ella. El dique emocional se rompió en la formación. Los soldados que habían estado en Chapman empezaron a hablar, compartiendo fragmentos de la historia. Como Maya se había negado a la evacuación médica hasta que todos los demás estuvieran contabilizados. Como había pasado 40 minutos presionando la arteria femoral de un compañero con su propio cuerpo ardiendo. Como los médicos tuvieron que sedarla para subirla al avión de evacuación médica porque seguía intentando volver a buscar equipo, convencida de que alguien más seguía allí fuera. 37 cirugías, añadió Williams en voz baja. 4 meses en el Centro Médico del Ejército Brock por las quemaduras. 3 meses en el Walter Reed por la reconstrucción de la columna. El médico dijo que nunca volvería a caminar, que quizá no sobreviviera a las infecciones, pero lo hizo. Regresó, solicitó la asignación al puesto más discreto posible. Llevaba 3 años escondida en ese almacén, intentando cumplir su condena discretamente. Maya finalmente habló, con voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a caer. No soy un héroe. Los héroes son los que no volvieron a casa. Solo hice mi trabajo. ¿Tu trabajo? La voz del coronel Thompson se quebró. Tu trabajo era EOD, no esto. ¿Por qué regresaste? ¿Por qué arriesgarlo todo? Por primera vez desde que se quitó la chaqueta, Maya lo miró directamente. Porque eran mis hermanos y hermanas, señor. Porque eso es lo que hacemos. Nunca dejamos a nadie atrás. El coronel se quedó allí un largo rato, procesando todo lo que acababa de aprender. A su alrededor, la formación se había disuelto en pequeños grupos. Soldados consolándose, compartiendo sus propias historias de ese día, o de días similares. La rígida estructura militar había dado paso a algo más humano, más real. Entonces, en un gesto que conmocionó a todos los presentes, el coronel Marcus Thompson, graduado de West Point y oficial de carrera que nunca había visto un disparo con ira, se puso firme y saludó lenta y precisamente a la sargento Maya Rodríguez. Era inaudito que los oficiales de campo no saludaran a los suboficiales, pero ya no se trataba de rango. Sargento Rodríguez, su voz resonó por toda la plaza de armas. Le debo una disculpa, no solo como su comandante, sino como estadounidense y como ser humano. Dejé que mi ignorancia y arrogancia deshonraran a alguien que ha dado más por este país de lo que puedo comprender. Lo siento. Mantuvo el saludo hasta que Maya, visiblemente incómoda con la atención, la devolvió. Entonces Thompson hizo algo inesperado. Se giró hacia la formación y los llamó a la posición de firmes. 82ª División Aerotransportada, presente en armas. 300 soldados se pusieron firmes y saludaron al unísono. El sonido de sus movimientos se distinguió en el aire matutino. Lo mantuvieron durante 10 segundos, un homenaje a la heroína silenciosa que había estado entre ellos todo el tiempo, soportando su dolor en silencio mientras la llamaban débil. Al bajar el saludo, la voz de Thompson resonó de nuevo. Con efecto inmediato,
Estableceré un programa de mentoría para guerreros heridos en esta unidad. Sargento Rodríguez, me gustaría que considerara liderarla, ayudando a otros soldados heridos de combate a recuperarse sin perder su servicio. Su experiencia, su perspectiva, es justo lo que esta unidad necesita. Maya negó levemente con la cabeza. Señor, solo quiero hacer mi trabajo. No necesito reconocimiento ni puestos especiales. Ya me cansé de ser especial. No se trata de ser especial, respondió Thompson, transformando por completo su actitud, dejando atrás la del arrogante comandante de hacía una hora. Se trata de usar su experiencia para ayudar a los demás. ¿Cuántos soldados hay ahora mismo ocultando sus heridas, con miedo de pedir ayuda porque creen que los debilita? ¿Cuántos podrían beneficiarse de saber que alguien como usted encontró la manera de seguir sirviendo? La formación comenzó a dispersarse lentamente, pero no con la prisa habitual de los soldados ansiosos por escapar de la hora de entrenamiento físico matutino. En cambio, se movieron con reticencia, muchos deteniéndose para saludar a Maya con la cabeza o para ofrecerle palabras de respeto. Una fila formada por soldados más jóvenes que querían estrecharle la mano, agradecerle su servicio, preguntarle sobre el trabajo de EOD o la recuperación, o cómo seguir adelante cuando todo les dolía. Maya lo soportó todo con serenidad. Aunque Williams podía ver el agotamiento en sus ojos, ese tipo de atención era justo lo que había estado evitando. La razón por la que se había escondido en el almacén, contenta con contar municiones y gestionar el inventario donde nadie haría preguntas ni exigiría explicaciones. Cuando la multitud finalmente se dispersó, el teléfono de Maya vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo había olvidado en el caos de la mañana, pero ahora la insistente vibración exigía atención. El número en la pantalla la dejó paralizada. Un código de Área 703, Virginia del Norte. Pentágono. Dejó que saltara el buzón de voz, pero enseguida volvió a sonar, y luego otra vez. A la cuarta llamada, Williams notó su angustia. Tienes que atender eso. No es nada, dijo Maya rápidamente. Pero le temblaban las manos al rechazar la llamada de nuevo. Asuntos pasados. Pero Williams también había visto el código de área y cómo había cambiado su rostro. El Pentágono no llama 4 veces por nada. Rodríguez. Antes de que pudiera responder, el ayudante del coronel Thompson se levantó corriendo, ligeramente sin aliento. Sargento Rodríguez. Señora, hay una llamada para usted en la oficina del comandante. Dicen que es urgente. Algo sobre órdenes de reactivación. Maya palideció. Es imposible. No puedo ser desplegado. Perfil permanente. No pueden. Señora. El ayudante la interrumpió. Dijeron que le dijera que se trata de la operación Tormenta de Arena. Dijeron que usted sabría lo que significa. El teléfono en el bolsillo de Maya volvió a sonar. Y esta vez William vio parpadear el identificador de llamadas. La teniente general Patricia Hayes, Jacoc, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, no llamaba a los sargentos encargados de almacenes, a menos que esos sargentos hubieran sido algo más. Rodríguez, dijo William en voz baja, ¿cuál era su verdadero trabajo en Afganistán? No su MOS, su verdadero trabajo. Maya lo miró un largo momento, luego al teléfono que seguía sonando en su mano. A su alrededor. Fort Bragg cobraba vida con los sonidos de un día de servicio normal. Vehículos arrancando, unidades formándose para el entrenamiento, el ritmo cotidiano de la vida militar. Pero para Maya Rodríguez, el pasado que había intentado enterrar la llamaba, y no podía ignorarlo. Necesito atender esta llamada, dijo finalmente, pero no se acercó a la oficina del comandante. En cambio, permaneció allí de pie bajo el sol de la mañana, con sus cicatrices expuestas al mundo, su teléfono sonando insistentemente, atrapada entre la vida tranquila que había construido y lo que el Pentágono quisiera de ella ahora. El coronel Thompson dio un paso al frente. Sea lo que sea, sargento, no lo enfrenta solo. Ya no. Esta unidad lo apoya. Maya lo miró,
luego a los soldados que aún permanecían cerca, y algo cambió en su expresión. Durante 3 años, se había escondido, convencida de que su guerra había terminado, de que sus heridas habían acabado con su utilidad. Pero tal vez, solo tal vez, había otras maneras de servir, diferentes tipos de fuerza. Contestó al siguiente timbre. Rodríguez. La voz al otro lado era nítida, profesional y urgente. Williams y Thompson solo podían oír la conversación de Maya, viendo cómo su rostro cambiaba al escuchar. Sí, señora. Entiendo. No, señora. No puedo ser desplegado. Sí, aún tengo autorización. ¿Cuándo? ¿Tan pronto? Sí, señora. Allí estaré. Colgó la llamada y se quedó allí un momento, mirando el teléfono como si pudiera explicar lo que acababa de pasar. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Thompson. Señor, voy a necesitar un formulario de permiso. Salida inmediata. Órdenes de Hancock. ¿Despliegue? Preguntó Thompson con incredulidad. Pero tus lesiones, no el despliegue, dijo Maya con cautela. Consulta. Ha habido un incidente. Necesitan a alguien con mi experiencia específica. 48 horas en Washington. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Parece que mi pasado no está tan enterrado como pensaba. Williams se acercó. La experiencia que necesitan. Se trata de los artefactos explosivos improvisados, ¿verdad? Las nuevas variantes que aparecen en Siria. El silencio de Maya fue respuesta suficiente. En algún lugar del mundo, soldados estadounidenses se enfrentaban al mismo tipo de amenazas explosivas complejas que casi la matan. Y el Pentágono necesitaba a alguien que las hubiera sobrevivido, que las comprendiera por completo. Agilizaré su formulario de permiso, dijo Thompson de inmediato. Lo que necesiten, lo que puedan darles, háganlo. Salva vidas, Rodríguez. Mientras Maya se giraba para regresar al almacén a empacar para un viaje que nunca esperó hacer, se detuvo. La mañana la había transformado de la sargento invisible del almacén a algo más, alguien más. Los soldados que la observaban ya no veían debilidad. Vieron una fuerza de otro tipo. La fuerza para sobrevivir, para resistir, para seguir sirviendo incluso con el cuerpo destrozado. Señor, le dijo a Thompson, sobre ese programa de mentoría. Cuando regrese, lo haré. Alguien debería saberlo. Alguien debería aprender. Así tal vez la próxima vez no tengan que volver 5 veces. Tal vez 4 sean suficientes. Era algo pequeño, pero William vio que los ojos de Thompson se iluminaban con comprensión. No se trataba solo de honrar a un héroe. Se trataba de transmitir conocimientos difíciles, de asegurarse de que la próxima generación de soldados tuviera todas las ventajas, toda la sabiduría que pudiera traerlos a casa con vida. Mientras Maya se alejaba, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, no dudó en contestar. Cualquier fantasma que llamara desde el Pentágono, cualquier sombra de la operación Tormenta de Arena que necesitara. Enfrentándose, ella los enfrentaría. No como el soldado roto escondido en un almacén, sino como alguien que ya había sobrevivido a lo peor y encontró una manera de seguir sirviendo. El sol subió más alto sobre Fort Bragg, calentando el campo de desfile donde 300 soldados acababan de aprender una lección sobre el juicio, el coraje y la fuerza oculta que camina entre nosotros todos los días. A lo lejos, los helicópteros tronaron por el cielo, y Maya Rodríguez no se estremeció ante el sonido. Tenía llamadas para responder, vive para salvar y una nueva comprensión de que a veces el mejor servicio no proviene de ocultar nuestras cicatrices, sino de mostrar a otros que las cicatrices pueden sanar. Ese roto no significa inútil, y que los héroes no siempre se parecen a lo que esperamos. Algunos guerreros pelean con armas, dijo William en voz baja, mirándola irse. Otros luchan sobreviviendo, al aparecer todos los días a pesar del dolor, enseñándonos al resto de nosotros cómo se ve la verdadera fuerza. Thompson asintió, aún procesando las revelaciones de la mañana. Mañana, Pete continuaría,
los estándares se mantendrían y el Airborne se entrenaría como siempre lo hicieron. Pero algo fundamental había cambiado. Todos aprendieron que la fuerza viene en muchas formas, y a veces los más fuertes entre nosotros son los que llevan su dolor en silencio, sirviendo sin reconocimiento, curando sin fanfarria. Mientras Maya Rodríguez desapareció en el almacén para empacar para Washington, su teléfono sonó una vez más. Esta vez, ella sonrió ligeramente mientras lo respondía. Lo que fuera después, ella ya no lo enfrentaría como el soldado roto escondido. Ella lo enfrentaría como ella misma. Cicatrices, dolor, fuerza y todo. Los héroes no anuncian, les había dicho. Pero a veces, cuando el momento lo exige, de todos modos entran en la luz. No para la gloria, sino porque alguien necesita lo que solo puede dar. Los héroes más verdaderos, los que han mirado la muerte en la cara y llevaron a sus compañeros de equipo por el infierno, rara vez hablan de lo que han hecho. Plegaron sus medallas en cajones, esconden sus cicatrices bajo ropa y desvían elogios con una tranquila insistencia de que solo estaban haciendo su trabajo. Saben que el coraje real no se trata de reconocimiento, desfiles o historias contadas en bares. Se trata del momento en que todo sale mal y usted elige correr hacia el peligro en lugar de lejos. Cuando decides que la vida de otra persona importa más que tu propia comodidad, más que tu propia supervivencia. Avanzan solo cuando el silencio causaría más daño que bien. Cuando su conocimiento oculto podía salvar vidas, cuando sus cicatrices podrían enseñar a otros a sobrevivir. Salen de las sombras, no buscan aplausos, pero responden una llamada que solo ellos pueden escuchar. Y a veces eso es suficiente.